Ok. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Felicidades a todas las mujeres en nuestro día. Igual para usted, igual para usted. Vengo entrando de fuera, ustedes saben que con COVID lo primero que uno tiene que hacer es lavarse el pelo, bañarse, entonces hoy es primera vez que en mi vida creo yo que doy clases con pelo mojado. Lo lamento. Voy a compartirles la pantalla de las diapositivas que vamos a evacuar el día de hoy. Como siempre, me gusta recordarles que en este parcial nosotros vamos a evacuar 3 temas que son muy importantes. Primero es la conceptualización, segundo los principios modernos y lo tercero es la fuerza y la paz. La semana pasada vimos parte de la conceptualización, el día de hoy seguimos con esa conceptualización. Y entonces viene eso tan importante que nos sale en varios, en la segunda trabajo en casa, ¿verdad? En la segunda tarea nos sale algo acerca de la nación. Pues el día de hoy vamos a aprender exactamente qué es la nación. Nación viene del latín nacer, natio, que significa nacer. Se aplicaba al lugar de donde nosotros nos originábamos. Y quiero en este momento que piensen muy profundamente de dónde exactamente vienen ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde exactamente vienen? ¿Qué se les ocurre? ¿De dónde Palestina, nacimos abogado. como persona, como ser humano? Y Kevin, ¿de dónde viene usted? Hay 2 teorías, está la científica y que es la que dice los científicos que venimos provenientes de los monos, Homo sapiens. Eso, y la otra es la teoría cristiana. La divina. Sabemos que somos una creación perfecta de Dios. Pero usted, Kevin, usted específicamente, ¿usted de dónde viene? Por decirlo así, abogada, buenas noches, compañeros. Yo vengo de San Pedro Sula. Ah, mire, Johanna dice que viene de San Pedro Sula. ¿Y todos los de San Pedro son igualitos a usted, Johanna? ¿O usted No. viene de un lugar muy específico? Ok. San Pedro Sula, por decir barrio El Centro. Ajá. Ok. Mi papá es sanpedrano también. Él es Milito. Estamos cerca entonces. Yo nací en el Seguro Social. Entonces, pues yo soy de Tegucigalpa, del Distrito Central. Todavía estoy en Tegucigalpa. Pero miren qué interesante. ¿Exactamente de quién nació usted, Eileen? De mi madre y de mi padre, por así decirlo. ¿Su origen dónde es? En ellos dos. En ellos dos. En ellos dos es el origen de nosotros. O sea, nuestro origen, el lugar de donde venimos, es de una mamá y un papá. No, pero es que mi papá me dejó, sí, pero él contribuyó, ¿verdad? Él tuvo que hacer algo para que usted estuviera acá. No, pero es que mi papá se fue de mojado y mi mami se fue a Tegucigalpa para buscar trabajo o a San Pedro y entonces a mí me crió mi abuela y mi abuelo y esos son mi mamá y mi papá. No, su origen es ese hombre y esa mujer que hicieron, como digo yo, cositas ricas y entonces aparecimos cada uno, ¿cierto? Ese es nuestro origen. Cierto. Cierto, cierto. Entonces, los romanos tenían la teoría que nuestro lugar de origen era nuestra mamá y nuestro papá. Ese era el lugar de donde nosotros nos originábamos. Eso luego evoluciona para considerarse lo que me estaba diciendo Johanna y lo que me estaba diciendo Eileen, una comunidad. San Pedro Sula, Tegucigalpa, Ceiba, ¿sí? Eso ya es una comunidad en donde yo vivo. Y usualmente en esa comunidad donde yo vivo somos de una raza, usualmente en Honduras la gran mayoría de nosotros somos mestizos, hablamos una lengua, en Honduras el español, en ciertos lugares pues se habla inglés, pero eso ya es de manera secundaria. Comida, los sanpedranos, los del norte, ¿comen mucha tortilla o solo somos los de Tegucigalpa los que amamos las tortillas? Cuéntenme. Pero de harina. No, de Tegucigalpa, Tegucigalpa. El ancho es maíz, puro maíz. San Pedro los baleadas. Tortilla de harina en la costa y el guineo. Y tajada. Y el banano. ¿Cierto? Correcto. Y todo frito. Y frito. Ajá. Pollo chuco. Pollo chuco. Pollo chuco. La cultura. Bueno,
Miren, a mí me dicen que yo hablo hasta con las hormigas, que yo con todo el mundo sonrío, que yo no parezco de Teus. Así me lo han dicho varias veces. No, es que usted no parece de Teus. Y les digo, es que yo tengo un papá que es sanpedrano. Y los sanpedranos, yo no sé cómo es que ustedes los hacen, pero son alegres, son fiesteros, les gusta andar bailando, entran en un lugar sin conocer a nadie y salen del lugar conociendo a 1000 gente. ¿Sí o no? Así son los sanpedranos. La gente del norte es más alegre. Un poquito así. Más, si ando un poco ebrio. Sí, así son los de San Pedro. Y entonces les digo, claro, ¿cómo no voy a hacer yo así? Si Abogada, dígame. podemos ver que esos ya son los patrones culturales de cada acepción. En el caso son como los prejuicios sociales de cada nación. Entonces, prácticamente, por ende, venimos a ver a este momento que se segmenta cada departamento, cada municipio con sus diferentes tipos de patronos culturales en sí. Es correcto. Ejemplo, algo que yo he tenido que vivir en carne propia. Yo toda mi vida la viví en Tegucigalpa, luego me fui al extranjero, luego regresé a Tegucigalpa. O sea, Tegucigalpa, en Honduras he vivido en Tegus, ¿verdad? En Tegucigalpa yo nunca dejo el carro abierto. Y si dejo el carro cerrado, no dejo nada adentro tampoco. No voy a dejar una chumpa, una gorra, mucho menos una cartera o una computadora, ¿verdad? Eso sería como qué tonta que soy si yo sé dónde vivo. Cuando me mudé para Valle de Ángeles, aquí todo el mundo deja el carro abierto. Es más, mis vecinos dejan las puertas y los portones abiertos. Los únicos que dejamos cerrados los portones somos los que tenemos animalitos. El resto, abierto el portón. Y les avisamos por un chat, hey, dejaste el portón abierto. Y, gracias. Y van y lo cierran. Eso nunca puede suceder en Tegucigalpa. O sea, inclusive en nuestro razonamiento de seguridad, no, si es que ya estoy en el vecindario, ¿para qué voy a cerrar la puerta? Yo en Tegucigalpa nunca se me cruzó por la mente algo similar, ¿verdad? Entonces, sí, de municipio a municipio, los dos, Valle de Ángeles y Tegucigalpa, los dos están en Francisco Morazán, pero se comportan completamente distintos. Es más, a mí mucha gente me dice que los de Tegucigalpa son bien subidos. Es más, los de Tegucigalpa salen a parrandear como Jesucristo, cada quien con su pisto. ¿Sí o no? Que así hablan de nosotros dicen cosas bien lindas de los de Tegus. Y siempre Abogada, me dicen, dígame. Una vez yo andaba en Tela y a mí me pasó algo bien chistoso con mi prima. Nosotros estábamos en la playa y se acercaron un grupo de jóvenes y se pusieron a platicar con nosotros. Ajá. Entonces nos preguntaron que de dónde éramos. Entonces nosotros les dijimos que éramos de Tegucigalpa. Qué raro, dijeron, porque la gente de Tegucigalpa no habla, no son creídos. Y nosotros con un extraño que vamos a estar hablando, ¿verdad? Mientras que los de San Pedro, ay Dios mío, mientras más gente les diga hola, pareciera que es que les han dado caramelo porque andan felices. Y díganme. A los de Tegucigalpa rápido los identifican. Una vez andaba en Copán Ruinas, íbamos en medio de la calle. De Tegucigalpa con eso. Ya ve, es que es algo que nosotros tenemos ya. Ni hablarles de la música, ¿verdad? En el norte la música es bien alegre, es para la fiesta. Y usualmente en Tegucigalpa no escuchamos música. Usualmente cuando estamos nosotros, o muchas veces decimos, solo los buceros y los taxistas escuchan música. No sé si han escuchado que hay gente que dice así. O sea, inclusive nuestra actitud sobre la música es muy distinta. San Pedro, yo creo que antes del COVID, por lo menos, fui a San Pedro a hacer unas diligencias que tenía que hacer y todavía estaba a las 5 de la tarde enfrente de la municipalidad, una marimba y la gente bailando. Yo cuando he visto eso en Tegucigalpa, en mi vida he visto algo así en Tegucigalpa. Yo me acordaba de niña que mi papá me llevaba a San Pedro, nos quedábamos en el Sula, que ya ni siquiera existe, pero ahí nos quedábamos. Y entonces yo del balcón miraba la marimba. Pues todavía sigue, pero eso nunca sucedería en Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces la música... Te voy a corregir, abogada, sí existe todavía y es uno de los muy buenos. El Hotel Sula existe todavía. No, ya está cerrado ya. Ya lo cerraron. Ya lo cerraron. No, cerrado ya. No es cierto, no es cierto. José Serrano. No está cerrado. La última vez que fui me quedé en el Sula, porque la nostalgia, usted sabe. Si que la estructura sí está, pero ya el hotel ya está ahí es un bar muy bonito para ir. Iscandia, precioso. No, ¿para qué? Me puse triste cuando leí la noticia que iban a cerrar, porque según tengo entendido está cerrado. Tal vez vuelven a abrir cuando
pues ya se acepten turistas nuevamente. Y bueno, la vestimenta, hemos discutido varias veces, ¿verdad? En Tegucigalpa andamos de saco, andamos muy formales y usualmente en San Pedro andar de saco es pecado, especialmente si va a caminar, ¿verdad? La vestimenta es completamente distinta. Entonces, dígame. Yo estuve en Orica, es un municipio igual de Francisco Morazán, y ahí está una tribu que se llama los Tolupanes. Y ellos usan una vestimenta que se llama balandrán. O sea, ellos andan como vestidos. Ellos no andan así como nosotros. Es correcto, es correcto. Y tienen su propia lengua, inclusive la mezclan con el español. Tol se llama. Sí, entonces es muy distinto, ¿verdad? La manera en que ellos actúan, la manera en que ellos, inclusive, quienes ellos son los que respetan. Ellos no respetan usualmente a la autoridad, sino que a los ancianos. Un cacique. Al cacique. Entonces, muy interesante, ¿no? Cómo ellos son. Entonces, evolucionariamente, sabemos de que existen dos maneras en que yo puedo pertenecer a una nación. La primera, que es la primera que yo menciono porque es la que más se utiliza en las Américas, es el ius soli, que es el derecho del suelo. Y la segunda que tenemos es el ius sanguini o ius sanguini, dependiendo qué autor usted escuche o lea, y es el derecho de la sangre. Cuando hablamos nosotros acerca del derecho del suelo, tenemos que saber que eso es un invento de las Américas. O sea que usted no puede ir a España, tener a su hijo allá en España y va a ser español. Eso no es cierto. Eso es un invento casi de manera exclusiva que solo se aplica en las Américas. ¿Quién lo inventó? Los gringos. Sí, señores, los gringos, los que ahora se enojan por esos niños que nacen allá y automáticamente son gringos, ellos fueron los que lo inventaron. ¿Por qué lo inventan? Bueno, acababan de luchar en contra de los británicos. Los británicos les dicen, pues, ok, nos vamos, pero ahí hay un montón de británicos todavía. Y entonces ellos dicen, no, señor, si usted no ha nacido aquí y ha vivido aquí, no debería de decir nada de lo que va a pasar aquí. Muy importantemente porque ellos no quieren que ese que acabamos de echar sea el nuevo presidente de nuestra nación, ¿no? Entonces, es un invento exclusivo de Estados Unidos que nosotros hemos adoptado en casi todo el resto de las Américas. Eso lo que significa es que somos parte de una nación por haber nacido adentro de esa nación. Y todos ustedes saben cuál es su nación por algo muy interesante, por algo que nosotros llamamos la tarjeta de identidad. Mi tarjeta de identidad no se mira muy bien porque está atrás mío está todo el fondo virtual, pero esta es mi tarjeta de identidad y todos ustedes deberían de tener una si son de Honduras, ¿verdad? En esta tarjeta sale de que yo soy, los primeros números que salen ahí, dice 0801. Eso lo que significa, vamos a ver quién sabe qué es el 08. Departamento. El departamento que sería Francisco Morazán. Y el 01. El municipio. Que en mi caso sería del distrito central. Y luego dice el año en que nací, 1983, estoy de Canacengo. Y luego dice cuál es el número del folio en el que estoy. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa su tarjeta de identidad. Ustedes la tienen con ustedes y ahí les sale cuál es su nación por suelo, dónde fue exactamente que usted nació. En otras palabras, mi nación no es Honduras. Esa no es mi nación. Mi nación por suelo es, y aquí me lo dice mi misma tarjeta de identidad, Francisco Morazán, que queda en Tegucigalpa, que están adentro de Honduras. Esa es mi nación. Les repito, mi nación, Francisco Morazán, el municipio sería el municipio del Distrito Central y eso queda adentro de Honduras. Esa sería mi nación por suelo. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos municipios hay en Honduras? A ver, cuéntenme. 298. 298. 298. Entonces, en Honduras, por suelo, nosotros tenemos 298 naciones, ¿sí? Luego tenemos el derecho de la sangre. Tenemos el primer derecho de la sangre, que es el hereditario. Ese existe desde el tiempo de los romanos. Eso lo que quiere decir es que dicen los documentos acerca de mi persona. Eso es lo que dice el derecho hereditario. Esos documentos, en el caso mío, mi papá decía que él era de San Pedro Sula, porque él tiene
casi 60 años de vivir en Tegucigalpa y todavía dice San Pedro, con J, ¿verdad? Cuidadito le voy a decir yo que se llama San Pedro, no, San Pedro. Entonces, él que es doctor y todo lo demás sigue diciendo San Pedro y él es feliz con su San Pedro y sueña con regresar a San Pedro. Entonces, el documento de él decía que él había nacido en San Pedro Sula Cortés y el documento de mi mami decía que ella había nacido en Puerto Cortés, Cortés. Vivió ahí solo un año, pero ahí fue donde ella nació. En otras palabras, cuando ellos me fueron a inscribir, los documentos de ellos, que supuestamente ellos eran mi mamá y mi papá, porque ellos así lo dijeron, ellos que me fueron a inscribir y que dijeron que eran mis papás, fueron los que me dieron esa nacionalidad. Ahora, ¿qué problema tenemos con esa nación hereditaria? ¿Los documentos pueden mentir, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Totalmente, abogada. Cuénteme, Nefi, ¿cómo puede mentir una partida de nacimiento? Puedo nacer aquí, escribirme 2 meses después allá en Robatán, perfectamente. Y también se puede prestar siempre ese papá que ponemos en el acta de nacimiento es el papá. No, mayormente se da en las áreas rurales que se utilizan casi los abuelos para adoptar los nombres, para adoptarlos como hijos, ellos representativos. Y muchas veces se da por cuestiones de visado. Es correcto lo que les está diciendo Nefi. Hay gente que lo hace por visado, hay gente que lo hace porque, ay, no, ¿qué van a decir si mi hija no está casada? ¿Verdad? Yo conozco casos así, que el niño está inscrito como que si fuera hermano y no hijo de la mamá. Eso también los conozco yo, esos casos. Entonces, igual, pues, se puede dar que la misma madre tiene una hija y pone el apellido de ella y del padre, y el otro hijo solo los pone los apellidos de la madre, de los padres que ella tiene correspondiente, y donde vemos que hay bastante trabajo en ese registro, y eso es bueno en parte. Claro que hay bastante trabajo ahí. Entonces, sucede que los documentos pueden mentirnos, sucede que los documentos yo los puedo falsificar, y quizás no el de ahorita porque ya tenemos ese examen de ADN, pero ¿quién me garantiza que mi tatarabuelo sea en realidad el mío? ¿Quién me garantiza eso? Sí, entonces, muy interesantemente, tenemos estas cuestiones que son conflictivas, pero que no teníamos todavía la ciencia necesaria para darles respuesta. Sí, entonces, ese era la primera nacionalidad que existía, que era, ¿qué decían los documentos? Ah, tu papá era un soldado romano, entonces vos sos romano. ¿Y quién le aseguraba a usted que ese soldado era el papá del niño? Sí, igual seguía sucediendo hasta entrados los 80s, en que ni siquiera sabíamos si era o no era el papá. Y salen expresiones que son muy del interior, como por ejemplo, los hijos de mis hijas son mis nietos, los hijos de mis hijos, vamos a ver. ¿No han escuchado ustedes? En duda quedarán. Dudas estarán. En duda quedarán. En duda quedarán. Vamos a ver, así. Pero esos son prejuicios de personas ignorantes. Sí, José, ok, pueden ser prejuicios de personas ignorantes, más sin embargo, pues si yo estoy segura, porque yo soy la mamá, que mi hija es Ana, y Ana acaba de tener una hija, pues yo estoy segura de que es mía, pero del varón que está con una mujer y quizás yo no confío en ella. Antes del ADN, ¿cómo yo iba a saber que en realidad era mía? Está difícil, ¿verdad? Muy difícil. No comparto su criterio, pero lo respeto. Sí, lo que pasa es que la novia del pueblo. ¿Cómo ibas a ver? No, y mire, desgraciadamente, yo le podría decir que yo cuando tenía 18, 19, 20, yo tampoco compartí ese criterio y después trabajé en el juzgado de familia. Y después me di cuenta de que había un montón de mujeres que le pegaban hijos a un montón de hombres. O sea, algo que yo me di, y obviamente, cuando yo ya estaba ahí, ya se hacían los exámenes de ADN que ni siquiera los podíamos hacer en Honduras, los teníamos que mandar a Guatemala, a veces a México, y salía que el papá que había estado pagando todo, ultrasonidos, comida, pañales, escuela, ya el cipote tenía 5, 6, 7, 8 años, y él tenía casi 9, ¿verdad? Si tenía 8, pues tenía 9 de estar pagando por el cipote, y el cipote salía que no era de él. O sea, pero la ventaja es que ahora podemos demandar para una recompensación de
gasto sin ningún problema. Solo 6 meses le dan, Nefi. O sea, de los primeros 6 meses nada más de vida. No, los últimos. Para que se dé cuenta, ¿no? Ah, bueno, perfectamente, no demanda, no hay ningún problema. Los últimos 6 meses que usted pagó son los que se le dan. Y si usted estuvo pagando 10 años, ¿qué onda? Vamos a utilizar ahí un pequeño laguna legal. Pero ahí no va, compañero, solo el dinero, va el cariño que se generó de ese hombre hacia ese niño. Ya es emocionalmente, ya es. O sea, miren, lo más triste para mí era cuando nosotros teníamos que tomar decisiones como juzgado, en donde obviamente él perdía todos los derechos porque no era el padre. Y entonces el niño usualmente llegaba y daba testimonio y decía, yo quiero que mi papá tenga siquiera derecho a visitarme. Es como la como la película de Derbez, abogada, de no se aceptan devoluciones. Sí, sí. Entonces, óigame, solo se tienen que ir a meter a un juzgado de familia, ir a buscar todos esos trámites de reconocimiento, cuando no son meramente el reconocimiento, ¿no? Sino que cuando ya hay un padre en la partida y quieren reconocer a otro padre, eso es, créanme que eso duele cuando usted tiene que dar la decisión de, no es que la ley lo que dice, es que el papá biológico es el que tiene el derecho. Y usted no es el papá biológico. Entonces, muchas veces nosotros sacábamos a las trabajadoras sociales y le decíamos, venga a hablar con ellos para que el papá, que no es el papá, pueda tener algo, aunque no esté legalmente, ¿verdad? Pero que algo por el bienestar de ese niño. Imagínese ese niño de 10 años que siempre le ha dicho papá a uno y ahora parece que no es el papá. Se imagina ese trauma para ese niño, ¿verdad? Entonces, sí, desgraciadamente, los documentos pueden mentir, los documentos pueden decir que no, es que todos mis hijos, yo sé que ustedes conocen esta frase, no, todos los que son de tal apellido nacen en Comayagua. Yo solo los quedo viendo y les digo, es que quieren estar con los burros, ¿será? ¿O qué onda con ustedes? El niño nació en San Pedro, registró en San Pedro, ¿verdad que sí? Pero no, todos los de tal familia nacen en Comayagua. Todos los de tal familia nacen en Roatán y ahí los van y los inscriben aunque no hayan nacido ahí. Y obviamente pues tenemos a esos hombres a los que le han vulgarmente pegado un hijo que resulta luego que no es el papá. Entonces es muy interesante ese punto de vista, ¿no? Que en realidad las cuestiones hereditarias son por documentos y los documentos pueden mentir, ¿sí? Luego tenemos la más nueva de todas, que es la nación por sangre genética. La nación por sangre genética es la más nueva de todas. Consiste en hacerse un examen de sangre o de saliva para que se haga un estudio o un análisis donde se verifique exactamente de dónde es que es usted. En cuestiones de paternidad se dice quién es mamá y quién es papá. Eso se puede decir, inclusive si el papá o la mamá ya murieron, le hacemos examen a su hermano o le hacemos examen a los abuelos para saber quién exactamente era papá y mamá. Pero también ahora se puede decir exactamente de dónde es su sangre, es decir, tanto porcentaje de España, en Honduras, la gran mayoría de nosotros salen tanto porcentaje es de España y tanto porcentaje es de nativo de las Américas. Del Medio Oriente también, abogada. Pues yo sí, yo sí. Yo igual. Usted igual, ok, Nefi, entonces estamos en las mismas. Pero la gran mayoría de los hondureños, más del 80% de los hondureños son mestizos. Como les decía Nefi, habemos otros que salimos con porcentaje de Palestina, otros que salen con, tenemos también comunidades chinas hondureñas, que ya se han mezclado con los hondureños, tenemos alemanes hondureños, o sea que tenemos varias mezclas ya adentro de nuestro estado. Muy interesantemente, el estado de Honduras solo reconoce 12 etnias, ¿cierto? Solo hay, según ellos, solo hay 12 naciones genéticas. Según la ley. ¿Saben ustedes cuáles son esas naciones? Germán le sopló una. ¿Germán? Abogada, de Palestina son sus orígenes. Los miquitos, los tolupanes, los chortís, los lencas, los pez, los tahuacas, y caques. Bueno, oficialmente son 7 grupos étnicos. No sé. Ahora no son sé 2. ¿Cuáles son los otros? Están. Los caques. Están. Empecemos. Los tolupanes, los tahuacas,
los Maya Chortí, los Pech. Ifunas, los Pech, los Lencas. leños, los lencas, vamos a ver. ¿cuáles son? Misquitos. Los misquitos, me faltan, pero son 12. Garífuna. Los garífunas, 9. vamos a ver cuáles son los otros que hay. Wow, se me van. Pero si alguna vez tienen duda de cuáles son, pueden ir al Centro Cívico Gubernamental, que hay unas columnas que tienen enfrente el nombre de cada una de las etnias. Pero sí, son 12 Me ahora. interesa porque según el escritor hondureño Longino Becerra, solo hay 7. Y él es un historiador hondureño muy reconocido. Cuando yo estudié, solo eran 7. Se ha actualizado ahora. Ya le voy a decir cuáles son etnias de Honduras. Las que están reconocidas por el, ¿cómo se llama? La Secretaría de Inclusión. ¿Cómo se llama eso? Inclusión social. Inclusión social, así se llama. Creo que eso Desarrollo e inclusión social. La CEDIS. Las CEDIS, según ellos son 12. Por eso es que les digo. Porque según ellos son lencas, chortí, garífunas, isleños, sumos, otahuacas, tolupanes, pech, misquitos. Esos son los 7 originales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, esos son los 8 originales. Que ahí ya estaban metidos los isleños. Es que sumos y tahuacas son los mismos, abogada. Le digo, lencas, chortís, garífunas, sumos, otahuacas, tolupanes, pech, misquitos. A ese le agregaron los isleños. Ese fue el 8º que agregaron. Que ese no estaba en mi tiempo. Cuando yo estudié historia de Honduras, hace mucho tiempo, no estaba esa etnia todavía reconocida, los isleños. Y luego le agregaron más, pero no, si se meten a la página de CEDIS, a mí ahorita no me está abriendo, pero sí son 12 ahora. Bien, entonces según Honduras, esas son las 12 que hay. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros no caemos en ninguna de esas 12. Y aquí estamos, ¿cierto? Al menos yo aquí estoy. Yo aquí sigo estando. La gran mayoría de nosotros somos de una nación que se llama, inclusive mi papá es de una nación que se llama los mestizos, que son mezcla de español con un indígena, ¿cierto? Sí, la gran mayoría de ustedes esos son. Abogada. Dígame, Nefi. Disculpe. Y en el caso cuando los dos vienen del exterior y se han casado acá los dos, porque en el caso de mis bisabuelos los dos venían de Palestina y los dos se casaron acá. Mis abuelos eran de la nación palestina. Ellos pertenecían genéticamente, hereditariamente y por suelo, o sea, las 3, a Palestina. Y ellos se vinieron acá cuando todavía se llamaba Palestina. Asumo yo que ese es el caso de los míos, sí. Sí, que todavía se llamaba Palestina. Y ellos se vienen acá y se arraigan acá y luego se hacen de esa nación, pero por reconocimiento. ¿Sí? Eso no es que yo nací ahí. Eso ya es que yo reconozco que esto va a ser lo mío, ¿cierto? Es el caso que va a suceder con mi esposo. Mi esposo en algún momento, yo creo que se va a hacer hondureño, creo yo. Vamos a ver cómo están las leyes de aquí a unos años, porque se supone que tienen que renunciar a la nacionalidad, lo cual a mí me parece ilógico, pero tiene que renunciarse para poder hacerse hondureño. Entonces, si algún día... Abogada, pero disculpe la inconsistencia. Pero según nuestra constitución, pues es prohibido renunciar a nuestra nacionalidad. Y según un tratado que yo leí, ya no me acuerdo, hace bastante tiempo, decía que la renuncia de una nacionalidad era como que no era posible. Siempre tenía que haber un tipo de antecedente para poder lograrlo, como nuestra constitución nos dice, vender nuestra patria, servir a otro país cuando estemos en guerra, sí. Vender información confidencial y algo más, menciona la constitución. Pero así como traición a la patria, pero así como Estados Unidos, con una ley tan preciosa, hermosa, no sé si podrá un americano poder renunciar a su nacionalidad. Según la ley de Honduras, él tiene que renunciar. Se lo digo porque... Pero ¿cómo? Exacto, Germán. ¿Cómo va a renunciar? ¿Cómo va a renunciar? Dígame usted a mí. Abogado, una consulta. Dígame. Y con las personas que viajan a Estados Unidos y adquieren la nacionalidad de allá, porque yo tengo un amigo
que él es ciudadano americano y nació acá en Honduras. Y él tiene doble ciudadanía. Mi hermana ahorita está procesando su ciudadanía de los Estados Unidos de América. Mi papá es ciudadano americano y hondureño. Entonces, según la Constitución de Honduras, ellos, por haber nacido acá y tener la nación por nacimiento, ellos no pueden decir que son de otra nacionalidad cuando estén adentro de territorio hondureño. Entonces, adentro de territorio hondureño, ellos nunca pierden la nacionalidad hondureña. Entonces los hondureños, yo muchas veces les digo, es que nosotros somos como doble cara, porque según la Constitución no podemos renunciar nosotros los hondureños a nuestra nacionalidad, pero según la ley de migración y extranjería y el reglamento de migración y extranjería, cualquiera que se quiera ser hondureño tiene que renunciar a la nacionalidad de ellos. Y recordemos que somos hondureños por sangre. En el caso del expresidente José Ricardo Maduro Lloves. ¿Sí? Padres panameños, padres hondureños, pero nacen en Panamá. Pero la misma ley le permite a él ser hondureño. Era de abuela hondureño. Que nosotros hemos creído, abogada. Eso hemos creído, eso es verdad, Germán. Es que eso es. Le digo yo, mi amor, no vayas a renunciar a papá, le digo yo, porque obviamente hay muchos beneficios con ser gringo. Díganme ustedes, si no, para que no fueran un montón de indios se van para allá. Si mal negocio si renuncia. Uy, toda la vida, hombre. Pero él se muere por ser hondureño. Vale que el asesor es una buena abogada. Mira, abogada, que cambiamos la nacionalidad, dígale, no hay ningún problema, yo le doy la mía, que me dé la gringa. Corriendo, hoy mismo le firmo. Pero justamente eso es de lo que estamos hablando, o sea, esas naciones genéticas que nosotros tenemos nos dice exactamente de dónde nosotros somos. En el caso de mi esposo, por ejemplo, miren, a mí me da risa porque el mapa que le salió a él se hizo un examen genético, el mapa que le salió a él, es que es pura gente blanca, le sale 99.98%, 0.2% que no sabemos. Pero 99.98% le sale que es de Europa del Norte, Irlanda, Alemania, o sea, pura gente blanca. Mi mapa es un desmadre, sale en todos lados. Salgo en África, salgo en Europa, salgo en el Medio Oriente, salgo en las Américas, todo, pues, o sea, la razón por la cual yo he trabajado en la ONU es porque yo soy la ONU, literalmente, yo salgo de todos lados. Entonces, bueno, si hasta me salió ahí que yo era hasta rusa, y yo rusa de dónde, ¿verdad? O sea, cosas que uno hasta que no se hace el examen ni idea tiene de exactamente dónde es la sangre de uno. Entonces, ese tipo de cosas ya son reconocidas y hay un movimiento muy fuerte por reconocerlas aún más. ¿Cuál es el estado que sí ya reconoce la nación genética? Irlanda. Si a usted le sale en su examen que usted es 75% o más irlandés, usted solo tiene que ir al consulado, hace la petición, ellos le mandan a hacer un examen de ADN que confirme el examen que usted lleva. Pues sí, obviamente, necesitamos la confirmación, ¿verdad? Y le extienden el pasaporte de Irlanda, que tiene mucho poder porque es el pasaporte de la Unión Europea. Tiene un peso muy grande ese pasaporte. Pero ahora quiero que te imagines. ¿Y qué vale el examen, abogada? Depende de dónde se lo hace. Hay exámenes que cuestan 10, 15 dólares. Hay exámenes que cuestan hasta 300 dólares, dependiendo qué tan exacto usted quiere que sea, que le digan de qué tribu y no sé qué. Entonces, ¿cómo se llama el examen? ¿Examen por genética? Sí, examen de antecedentes genéticos. Antecedentes genéticos. Aquí no lo hacen. Tiene que ser afuera del país. Sí, y usualmente lo hacen con examen de saliva, con una prueba de saliva, pero ya los que son mucho más caros sí los hacen con sangre. Los compañeros que quieren ir para Irlanda, ¿o? A menos que sea bien chele, ojos verdes, pecoso, no creo. Desgraciadamente no creo. Pero fíjate que no todo el mundo alcanza eso, abogada. Hacerse eso. Porque yo tengo un primo que él es ojo café y los hijos le salieron ojos azules. Una niña le salió ojos verdes y el varón le salió ojos azules. Es pura genética. Que le vayan haciendo el examen ADN. Es pura genética. A mí tengo mucha posibilidad que me salgan ojos verdes o ojos azules, porque mis antepasados habían, y mi esposo tiene ojos verdes. Entonces tengo muchas posibilidades que me salgan. Muy chistosamente a una de mis primas, que es ojos café igual a mí, pelo negro, y se casó con un ojos café, pelo negro, le salieron los 3 hijos, ojos azules y rubios. Pero obviamente tenían antepasados que tenían esos genes, pues.
O sea que no es hija del lechero, la niña. Pero Estados Unidos no reconoce eso todavía, ¿verdad? Solo Irlanda. No, Irlanda es el único que lo reconoce. Dentro de Estados Unidos hay una nación muy poderosa que la quiere reconocer, la nación Cherokee. Esa nación, no sé si ustedes la conocen, pero es una nación muy, muy fuerte. Son los dueños de casi todos los casinos en Estados Unidos, para que tengan alguna noción de qué tan fuertes son económicamente, ¿verdad? En Honduras, nosotros somos parte de un movimiento que quiere reconocer la nación genética. Ese movimiento es liderado por nicaragüenses, ni siquiera es por hondureños, pero hay un movimiento de nicaragüenses que son mezquitos y otro que son garífunas, que quieren reconocer que si su ADN sale la composición de lo que es un garífuna, mezcla de negro con británico, o que si sale que usted es mezquito, entonces lo que va a suceder es que supuestamente le van a dar la nacionalidad hondureña y la nicaragüense. Es un movimiento que existe, que es muy latente, que inclusive tienen representación ante las Naciones Unidas y que andan y exigen y piden. Yo no creo que Estados Unidos nunca va a reconocer la nación genética si a puras cachas quiere seguir reconociendo la que ellos inventaron, que fue la de suelo, ¿no? O sea, ahorita estamos en problemas con esa nación por suelo. Hay un montón de hondureños que han nacido allá, viven toda su vida aquí en Honduras, pero tienen ese pasaporte y tienen esa nacionalidad. Entonces tenemos ese gran problema. ¿Y Gran Bretaña? No, tampoco, ese peor. Abogada, pero hay casos especiales con lo de la nacionalidad, ¿va? Porque yo, digamos, yo tengo un familiar que él es venezolano, nacido en Venezuela. Tiene la nacionalidad americana, la palestina y ahora es hondureño. ¿Y cómo tiene las cuatro? Palestina? ¿Ah? ¿Quién le reconoce? Porque la mamá y el papá son de Palestina, nada más que ellos vivían en Venezuela, ¿verdad? O sea, ellos nacieron ahí en Venezuela. Entonces, la abuela de él es palestina. Entonces, le dieron la nacionalidad a él, ¿verdad? Por los padres. Y Lo que le dieron... Entonces, me gustaría saber quién le extendió la nacionalidad, porque hasta, o sea, en estos momentos, los únicos que tienen es un reconocimiento parcial. O sea, no existe la nacionalidad palestina. Bueno, él así me dijo a mí. Ajá, y él tiene, digamos, él tiene así, prácticamente, pongamos que sea nacionalidad o como dice usted, pero serían 4. Abogada. Dígame, Giovanni. Fíjate que la esposa de mi primo, ellos viven en Caimán y ella nació en Guanaja. Y ella consiguió los papeles allá de británicos, allá en Isla Caimán, por los abuelos que nacieron allá en Caimán. Sí, no, mire, que se reconoce. Esto todo es bien interesante. Obviamente, cuando es por sangre, nosotros podemos tener las nacionalidades que queramos. Cuando es por sangre, que yo tengo documentos que me acreditan a mí como tal cosa, eso yo puedo tener ilimitados. Lo que le ponen traba a uno es cuando usted se quiere nacionalizar en otro estado, como mi esposo. Mi esposo no tiene nada de hondureño, el estómago es el que tiene de hondureño porque ama las baleadas y adivinen qué vamos a cenar hoy, tamales. Vamos a cenar tamales porque él andaba con ganas de tamales. O sea, el estómago de él se ha vuelto estómago hondureño, pero él de hondureño no tiene ni la sombra. Y sin embargo, él ama Honduras y él quiere hacerse hondureño y a él le están poniendo trabas. Le están diciendo, no, tiene que renunciar a sus nacionalidades de sangre para poder adquirir la nacionalidad hondureña. Estoy escuchando eso. Pero eso es para eso es lo que le preguntaba yo, abogada, porque lo raro es, digamos, con el familiar mío, que él tiene la nacionalidad americana, ¿verdad? Y la hondureña y la venezolana, digamos así, ¿verdad? Las 3. Y no le pidieron, ¿cómo se llama? Renunciar a ninguna, pues, ni a la americana ni a la venezolana. Y sí, porque fue hace como unos 5 años que él se nacionalizó hondureño. Tiene su tarjeta de identidad y todo, pues, pasaporte. Pues vaya, miren los documentos, porque él tuvo que dar una declaración jurada en donde renunciaba. Le cuento. Le cuento. Ok. Hay que ir a verle esos documentos. O sea que tal vez él afuera, él sigue preservando su pasaporte y todo, no ha dado parte, pero que vaya a ver bien esa declaración jurada, que lo más seguro solo firmó.
Ah, ok, sí. Tuvo que Y no renunciar. la leyó, sino que solo... Bienvenido a que la gente no lee los documentos legales. Sí. No lee la letra chiquita, como decimos. Me encanta cuando dicen eso, no lee la letra chiquita y la chiquita no tiene nada, la letra está bien grande donde dice yo renuncio. Abogada. Dígame, Ivana. Okay. Yo tengo el caso de mi familia. Nosotros, mi familia por ambas partes, mi papá y mi mamá, y sus papás y todo, son salvadoreños, ¿verdad? Y aún así, mi mamá tiene su nacionalidad salvadoreña y también tiene su nacionalidad hondureña. ¿Por haberse casado con un hondureño o porque es de hija de un hondureño? No. Mis abuelos son salvadoreños. Mis bisabuelos son salvadoreños. Los papás de mi papá son salvadoreños. Mis bisabuelos son salvadoreños. ¿Verdad? Y mi mamá nació igual en El Salvador, ¿verdad? Y fue reconocida tanto allá como acá. ¿Y acá cómo la reconocieron? Cuénteme, Ivana. Ese caso está interesante. ¿Cómo ella se casó con un hondureño o por vivir? Está casada con un salvadoreño que vive en Honduras. Entonces ahí ella lo más seguro está anexada a la nacionalidad de él. Si él pierde su nacionalidad, ella la perdería. Abogada. Abogada, pero no podía quedar no podía quedar apática en el caso de su esposo renuncia a su nacionalidad y acá con tanta traba quedaría patria un tiempo él. No, porque en el momento de la renuncia, en el momento que se acepta la renuncia, es cuando se le entrega la renuncia la nacionalidad hondureña. O sea, es en el mismo momento. Sí. El mismo acto. Gracias, abogada. Gracias. Sí, es en el mismo acto. Pero sí, algo que quiero que sepan y que quede grabado en su cabeza es que por sangre yo puedo tener las nacionalidades que yo pueda justificar. En mi caso yo puedo justificar la hondureña por mis dos papás y por mis abuelos podría ser española, pero tendría que ser un trámite de Dios Padre Nuestro. La palestina no existe, entonces no existe alguien que me extienda esa nacionalidad, no existe alguien que me dé un pasaporte, que me dé documentos. Desgraciadamente eso no existe en estos momentos. Tal vez Biden hace algo, tal vez, ¿verdad? Así abogada, pero si usted se fija en varios anuncios y todo dice, quieren tener su nacionalidad española, solo revisa y tiene el mismo apellido y le aparece 1 millón de apellidos. No, mira todo lo que tiene que hacer. Es un proceso bastante largo. Uno de mis primos lo quiso hacer para irse a estudiar becado y estuvo 4 años esperando. Y aún así, mejor renunció a seguir en el proceso porque sí es bastante largo. Le tiene que saber de dónde era su abuelo, dónde nació, cuándo se murió. Necesita la partida de nacimiento. Algunas de estas partidas de nacimiento, o sea, le estoy hablando, mi abuelo vino a Honduras en 1915. ¿De dónde vamos a conseguir esa partida de nacimiento? Tuvo que irse a España, ir a buscar. Fue bautizado en una iglesia y antes en la iglesia era que lo registraban. O sea, un escándalo completo todo lo que tiene que hacer. Entonces, más bien optó por irse becado como ciudadano hondureño de un país del tercer mundo y la beca era el 75% en vez del 100% si hubiera sido español. Pero me dice, me sale más caro seguir viajando a España a buscar estos documentos. Me dice. O sea, imagínese todo lo que tiene que hacer usted. Y si no, pagar a alguien que le haga ese trámite, ¿no? Bueno, muchachos, aquí es donde yo quiero que ustedes se enteren que nosotros tenemos 3 naciones. La nación por suelo, que es la que sale en nuestra tarjeta de identidad, para la cuestión hondureña, en otros países es distinto, en la tarjeta del Seguro Social sale a veces ahí, en Estados Unidos. Tenemos la nación por sangre hereditaria, que es lo que dicen los documentos, y tenemos la nación por sangre genética, que es la que nos dice un examen específico. ¿Tienen alguna pregunta o los dejo ir para que vayan a su siguiente clase? Yo todo claro, abogada. Yo solo quería preguntarle o pedirle de favor sí, dígame. De que si me puede compartir o ya después usted hace la investigación, porque me llamó mucho la atención lo de los grupos étnicos y estoy busque y he estado en páginas bastante confiables y de los 7 originales solo se anexaron 2, que son los isleños habla inglesa y los náhuatl. De ahí no hay más. No. Pero si usted tiene otra información.
Es que dentro de la página de la CEDIS no lo va a hallar porque ¿Es donde dentro de la página, no, la página de la CEDIS hay una dirección que se llama DINAFRO y esa es la que maneja esa información. Ajá. Por eso es que le pregunto que si usted lo puede investigar y nos lo facilita, porque a mí sí me interesa ese enunciado. Sí, con gusto yo es más, le voy a escribir a mi alumna que fue la que me facilitó la página en su momento para que me la vuelva a facilitar. Porque sí, como les digo, según yo, todavía seguíamos en 7. Después me dijeron, no, ahora están los isleños. Ah, ok, están los isleños. Y después me vinieron con que habían más. Entonces, con gusto yo se los averiguo para ver cuáles son. Yo trabajo en la CEDIS y yo no había escuchado que habían aumentado. Herman, tal vez usted nos ayuda ahí con sí, abogada, de la CEDIS para que nos digan cuáles son esas 12. Sí, yo le digo. Gracias, Germán. Buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Buenas noches, abogada. Gracias. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogada y compañeros.